Eh, Muy buen día, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Gisela María Rodríguez. Hoy vamos a estar compartiendo un precioso tema. Le pedimos al Espíritu Santo que toque nuestras vidas y nuestros corazones a través de su santa y bendita palabra. Les invito para que oremos juntos. Señor, hoy solo hay palabras para agradecerte cuán grande y maravilloso has sido con cada uno de nosotros al permitirnos conocer a Jesús como Señor de nuestras vidas, como Rey eterno. Gracias porque solo a través de Él, Señor, hoy podemos acercarnos confiadamente a tu presencia, mi Padre amado. Gracias por la vida de cada hermano que se congrega en Casa de Dios para la familia. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Sigue tú levantando esta congregación en más santidad y en mayor compromiso delante de ti, Padre. Hoy te pedimos que seas tú dirigiéndonos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que sea Él moviéndose en nosotros de una manera poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, demos inicio a esta preciosa enseñanza. Esta enseñanza la he titulado Un encuentro personal con Jesús tiene un propósito eterno. Un encuentro personal con Jesús tiene un propósito eterno. El texto bíblico que vamos a estar estudiando es Juan 3, del 1 al 16. Hablemos de encuentros, ¿cierto? ¡Qué maravilla! ¿Qué decimos, por ejemplo, del encuentro entre Jesús y el publicano? Con Jesús, por ejemplo, y Zaqueo, hermosos encuentros. El endemoniado gadareno, por ejemplo, allí vemos cómo el Señor devuelve la dignidad a este hombre. La mujer adúltera, ni siquiera Jesús la juzgaba. El encuentro entre Jesús y Pablo. Todos estos encuentros, todos se desarrollan en una historia completamente diferente. ¿Qué tal el encuentro entre Jesús y la samaritana? Precioso encuentro. ¿Y qué tal del encuentro entre Jesús y Nicodemo? Qué belleza, hermanos. A todos Jesús les ha transformado, nos ha transformado las vidas. En ellos pasaron de ser renovados espiritualmente a abandonar una vida de pecado. Ellos estaban viviendo vidas completamente apartadas de su presencia y llegaron a ser renovados completamente espiritualmente, como es el caso de nosotros hoy. Cada uno de ellos lo recibió y creyeron en su nombre. Y esto les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo encontramos en Juan 1:12. ¿Qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos en esos encuentros? Puro amor, pura misericordia y un propósito eterno. El Salmo 138:8 nos dice que Jehová cumplirá su propósito en mí y lo cumplirá en ti, mi amado hermano. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué tal si habláramos de nuestro encuentro con Jesús? ¿Qué contaríamos? Yo les voy a contar un poquito de mi encuentro con Jesús. Eso hace aproximadamente 15 años. Estaba en un momento bastante difícil en mi vida. Había sido una niña levantada de una manera difícil, en un hogar muy disfuncional, bastante disfuncional diría, y tenía una cantidad de vacíos. Mi autoestima estaba completamente por el suelo, no le encontraba sentido a nada, ni siquiera lo que hacía en ese momento. Después de mucho tiempo, después de pasar mi niñez, mi adolescencia, seguía sintiendo vacíos y cuando llegué a casarme, pensaba que mi esposo y mis hijos suplirían los vacíos que estaba teniendo, pero me di cuenta que no era así. Dios había sido misericordioso conmigo hasta ese momento porque aún estaba viva y Él tenía misericordia. Y precisamente hubo un día específico, hace aproximadamente 15 años, donde el Señor me permitió en un momento difícil de mi vida, un momento sobre todo en el que yo me encontraba con angustia, donde no le encontraba sentido absolutamente a nada de lo que existía. Incluso llegué a pensar y le pedí a Dios muchas veces que se acordara de mí. Y el Señor tuvo misericordia y a través de dos preciosas hermanas llegaron al sitio en el que me encontraba
y pudieron hacer una oración y yo pude hacer una oración de fe en ese momento. Y mi vida en ese momento, yo empecé a sentir cosas tan hermosas que yo decía, Señor, yo quiero más de esto. Esta paz que empecé a sentir en ese momento, yo quería experimentar más de esa paz. ¿Cómo nos ha transformado el Señor? Yo hablo de 15 años. En todo este tiempo, todo lo que hemos vivido con nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Yo era una pecadora, estaba llena de miedos, de prejuicios, tenía una autoestima prácticamente por el suelo, era una persona bastante complicada, religiosa, era necia en mi manera de ser. Gracias le damos a Dios porque Él ha cambiado nuestras vidas de una manera poderosa. Hoy vamos a hablar de uno de estos encuentros. Hoy vamos a hablar específicamente del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Bueno, miremos que nos enseña la palabra de Dios acerca de este encuentro y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Todo encuentro personal, mis amados hermanos, tiene unas características y siempre algo que aprender. Tiene un lugar, tiene una circunstancia, tiene una hora, tiene un propósito perfecto. Además está lleno de expectativas. Por ejemplo, un lugar, me encontraba en ese momento en mi lugar de trabajo, hace aproximadamente 15 años, una circunstancia, llamémoslo sin sentido, una vida sin sentido, una hora, fue en horas de la tarde, cuando llegaron estas dos hermanas, un propósito, el propósito cada día lo encuentro más, y era conocer a Jesús, era relacionarme con el Padre y era saber que yo no estaba sola y que tenía un papá en el cielo que me amaba y que estaba conmigo. Y eso lo descubrí un día que me fui solita a orar y el Señor me habló a través de esta palabra que dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Yo sentía que Dios hablaba directamente a mi corazón y que aunque no había tenido un papá terrenal que me amara como yo deseaba, porque ese era quizás el vacío más grande que tenía un papá en el cielo que sí me amaba y que iba a mandar a alguien que iba a dar la vida por mí. Entonces, hermanos, esto es maravilloso saber que estos encuentros con el Señor transforman vidas y transforman la historia de las personas. Todos los encuentros con Jesús cuentan una historia de vida. Estoy segura que la historia de vida de cada uno de ustedes es diferente. Cada uno, cuando Jesús llega, está contando una historia de vida. Y para Dios todas esas historias de vida son sumamente valiosas. Recordemos pues el título de lo que hoy vamos a estudiar. Un encuentro personal con Jesús tiene, hermanos, siempre va a tener un propósito eterno. Todas las historias de vida son diferentes. Aquí vemos en cada historia de vida su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Hermano, ¿cómo sabe tratar con cada uno de nosotros, nuestro amado Señor, de una manera individual? Vamos entonces a estar en Juan 3, del 1 al 16, y desarrollaremos esta enseñanza con 4 puntos. El primer punto es una historia de vida. Lo encontramos en Juan 3, del 1 al 2. Un tiempo establecido, siempre hay un tiempo establecido para el encuentro con Jesús. Vamos a estar también en Juan 3 del 1 al 2 y vamos a mirar el Salmo 31:15. Una conversación y una revelación divina. Lo vamos a mirar en Juan 3 del 3 al 14 y un propósito eterno que lo vamos a mirar en Juan 3, 15 y 16. Vamos entonces a leer el texto bíblico. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelve y nos lo dice en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Es un pasaje precioso y el versículo bíblico hermoso. Yo sentía que era como el corazón de Dios. Este versículo bíblico de Juan 3:16, que todos de alguna manera lo conocemos y hemos aprendido mucho de él, está enmarcado en una historia, en un encuentro personal. El Señor quería hablarle algo a Nicodemo y es lo que vamos a descubrir a continuación. Vamos entonces con una historia de vida. Vamos a conocer la historia de Nicodemo. Su nombre, como lo hemos dicho, Nicodemo. Tenía una religión, era fariseo. Profesión principal entre los judíos, miembro del Sanedrín, era maestro. Edad, viejo, era un hombre viejo. Tenía experiencia y posición. Esto nos da una indicación de cómo pensaba Nicodemo, de lo que había en su mente, de lo que había en su corazón. Eso lo vemos en lo que les había dicho anteriormente en Juan 3, en el versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vamos entonces a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que creían los judíos. Ellos creían que la salvación se ganaba por obras, observando rigurosamente la ley. Habían sustituido la palabra de Dios y sus propias tradiciones. Jesús los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud de superioridad. Podemos pensar que Nicodemo creía que la salvación solamente se lograba a través de la lectura de la palabra y de saber mucho acerca de las Escrituras. Pero el Señor le iba a enseñar, a mostrar que era diferente. Eso era solo parte. Además miramos que él era un principal entre los judíos. Entonces, ¿qué significaba esto? Que gozaba de gran reputación, era un personaje público, miembro del Sanedrín, de la Corte Suprema de los Judíos, y era un hombre muy rico. Podríamos pensar que Nicodemo tenía todo, pero no era así. Solo gozaba de una posición, pero no tenía lo más importante. Estaba lejos de la salvación. Pero Jesús, en su infinita misericordia, aparece en su vida con un propósito especial. Vamos a mirar algo antes de mirar algo de Nicodemo, y es que Nicodemo ya conocía a Jesús, ¿cierto? Nicodemo estaba, pues como era principal, él seguramente estaba en el templo. Y antes de Juan 3 vemos en Juan 2:13 la purificación del templo. Jesús había llegado allá a confrontar, había llegado allá a mostrar un celo especial por las cosas de Dios, y especialmente él mostró que el templo físico era muy importante, pero además estaba hablando de un templo que es el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y él estaba diciéndoles que ellos estaban haciendo cosas inadecuadas, cosas abominables en el templo, y que estaban profanando el templo de Dios. Entonces seguramente Nicodemo se cuestionó muchas cosas, seguramente veía cosas que estaban pasando a nivel del Sanedrín, a nivel de todos los fariseos, porque ellos estaban haciendo cosas que van en contravía de lo que ellos enseñaban. Jesús conoce a todos los hombres, entonces ya Nicodemo seguramente había escuchado de Jesús, y con seguridad fue así porque él seguramente venía siguiéndolo muy de cerca, veía milagros, veía todo lo que Jesús era y sabía que él era un excelente maestro.
Jesús conoce a todos los hombres, dice Juan 2:23. Vamos a leerlo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que aunque Nicodemo era fariseo, sabía lo que había en Nicodemo. Y había una necesidad del alma. Y el Señor la descubre en Nicodemo. El Señor sabe tu necesidad. Él sabe mi necesidad. Él conoce nuestros corazones. Y prácticamente rescató a Nicodemo de esa vida. Entonces Jesús nos muestra la purificación del templo. Dios está purificando hoy su templo. ¿Será que Jesús hoy está manifestando a través de todo esto que está sucediendo el mismo celo por la casa de Dios? ¿Será que Jesús quiere que hoy nuestro templo físico y nuestro templo espiritual, nuestro cuerpo, sea santificado, sea purificado? ¿Qué pensaba entonces Nicodemo de Jesús? ¿Qué era lo que tenía Nicodemo en su mente? Vamos a leerlo. Dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo en el versículo 2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía que Jesús era maestro y que era hacedor de milagros y que hacía señales y prodigios. Quizá Nicodemo pensaba que Jesús era una especie de profeta, pero Jesús le iba a mostrar más adelante quién realmente era él. Nicodemo simplemente no lograba entender lo que Jesús hablaba. No podía entender lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hace, hermanos, muchas veces no podemos comprenderlo. Por eso es necesario ir a su presencia, estar con Él, porque Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas que solamente Él sabe y conoce. Entonces miramos que en Jeremías 29:13 la palabra de Dios nos dice: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jesús conocía a Nicodemo y Jesús tenía un propósito divino y eterno con este hombre. Él ya lo había escogido, él ya lo conocía y sabía que ese era el preciso momento para que se realizara algo en cumplimiento de su plan perfecto. Hemos visto entonces la historia de Nicodemo, una historia de vida basada en principios que la palabra de Dios nos enseña. Era un fariseo, sabemos más o menos lo que pensaba, era un hombre avanzado en edad, era maestro. Ahora miremos el segundo punto. Hemos hablado de una historia de vida y vamos a hablar del segundo punto, un tiempo establecido. El Salmo 31:15 habla: En tus manos están mis tiempos. Hermanos, los tiempos de Dios están en las manos de Él. Él sabe exactamente qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana. Recordemos que yo les dije al principio que Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Él conoce todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, Él ya sabe el momento exacto en el que llegaba a nuestras vidas. Yo siempre le decía al Señor: ay Señor, hubiese sido tan bueno yo haberte conocido cuando estaba más pequeñita, que mis papás hubiesen sido cristianos y me hubiera evitado tantas cosas, esos tiempos de soledad, esa baja autoestima. Y esto me responde a eso: el tiempo de Dios es perfecto. Era el tiempo que Dios tenía establecido para que yo llegara a conocerlo. Nicodemo fue a buscar a Jesús en la noche. Ya era viejo, la palabra de Dios lo dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Hermanos, Nicodemo fue de noche precisamente por algunas razones. Quizá es lo que probablemente pensemos. Quizás por la tensión del momento, tal vez porque él sentía temores. Pero ¿saben qué, hermanos? Pudo más su anhelo de conocer a Jesús por encima de todo lo que estuviese pasando en su vida. Yo recuerdo una época también en la que después de haber conocido a estas dos niñas, me hubieran presentado al Maestro, a Jesús, a mi Salvador. Yo empecé
a incorporarme mucho a las actividades de la iglesia, pero yo lo hacía con mucho temor porque mi esposo en ese entonces no era convertido y ponía bastante problema para que yo fuera a la iglesia, pero aún así era tanto el anhelo que yo me pegaba esas escapadas y me iba para la iglesia y me deleitaba en esas predicaciones, en las alabanzas, y yo decía, ay Señor, yo quiero más, y me acercaba a Él buscando más y más de lo que yo quería, más y más de su presencia, más y más de ese amor por mí. Entonces a Nicodemo le pudo más el anhelo de conocer a Jesús. Pero esa decisión, la decisión que Nicodemo tomó de seguir buscando más de Jesús, marcaría su vida y con seguridad la vida de muchos a su alrededor. El tiempo es ahora, hermanos. El tiempo que el Señor permita que tengamos es el ahora. Es ese momento específico en el que nos encontramos con el Señor. Además, la noche, en el momento que Nicodemo fue, refleja un tiempo a solas. Eso me llamó mucho la atención porque además cuando leemos más adelante en el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, vemos que Jesús se encuentra a solas con ella. Los discípulos habían ido por alimento y Jesús se encuentra en un momento específico con ella, una hora específica, en un momento específico de su vida. En Nicodemo sucede lo mismo. Quizá ese encuentro en la noche podría ser porque también Nicodemo era un hombre sumamente ocupado, tenía muchas cosas que hacer y encontró específicamente un momento para encontrarse con el Señor. Jesús quizás estaba en una de sus vigilias, no sé. Lo que sí siento es que como estaban solos, ya los discípulos de pronto estaban dormidos. Entonces es muy bonito cuando uno tiene esos encuentros con el Señor, donde estamos a solas con Él, frente a frente, y Él hablándonos directamente a nuestro corazón. Nicodemo pudo expresarle cosas que no le diría a nadie más. Era un tiempo sin reservas. Él podía expresarle que él era un hombre que todas no se las sabía, que no entendía cosas, que él simplemente sabía que él era maestro, pero que él no sabía más, y que a pesar de que era un hombre que era maestro, era miembro del Sanedrín, que estudiaba las escrituras, no tenía verdaderamente la verdad. Aún no conocía al Señor. Un tiempo en el que Nicodemo compartió con el Señor sin reservas. Toda nuestra vida se disuelve en ese encuentro. Todo se va, desaparece, y solo quedamos Jesús y yo. Jesús y tú. Jesús y Nicodemo. Es un antes y es un después. Todas las ideas preconcebidas se desvanecen, todos los prejuicios se van y también se va todo el dolor. Nicodemo estaba frente a frente con el Mesías, con Jesús, el Hijo de Dios, quien salvaría su vida. Vamos entonces a entrar al siguiente punto, que es una conversación y una revelación divina. Vamos entonces a la palabra. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús, entonces Nicodemo hace la primera afirmación. Sabemos que eres maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y que Dios está contigo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es importante resaltar, del versículo 3 al versículo 8, vemos 7 veces la palabra nacer, expresado de varias maneras. Entonces dice Jesús, Él no le está respondiendo a él a ninguna pregunta, Él está respondiendo a una afirmación y le está diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nótese el verbo ver. Para poder ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo entonces hace una afirmación, la respuesta de Jesús, nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios. ¿De qué le estaba hablando Jesús y qué era lo que quería Jesús que Nicodemo entendiera? Que entendiera que él necesitaba arrepentirse y reconocer que necesitaba un Salvador. Resulta que esto lo vemos en Juan el Bautista, cuando Juan apertura el camino. Y todos conocemos esta historia de Juan,
que dice que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 7:30 la palabra de Dios nos muestra algo que hacían los fariseos en contra a este principio que Dios le estaba enseñando a Nicodemo. Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, esto lo vemos en Lucas 7:30 en la Reina Valera. Vuelvo a repetirlo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos rechazaron el bautizo de Juan. Es decir, ellos consideraban que no eran pecadores, que no necesitaban arrepentirse. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios para todos. Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Los designios de Dios es obedecerlo. Entonces esta palabra de Dios nos dice, no quisieron obedecerlo a Dios, no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Miren, hermanos, lo importante, las escrituras como nos va arrojando cosas que quizás en Nicodemo estaban. Quizá como él era fariseo, él tenía esas costumbres de los fariseos y no había querido por nada todavía aceptar el bautizo de Juan. Entonces vamos mirando paso a paso. Entonces aquí vamos mirando arrepentimiento y que él necesitaba un salvador. Es lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dice, si quieres ver el reino de Dios y necesitas nacer de nuevo. Entonces la primera parte de esto es arrepentimiento y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no tenía la capacidad aún de entender, porque él no conocía aún muchas cosas que tenían que ver relacionadas con el Maestro, con la verdad, con el Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo hace en cada ser humano, con el nuevo nacimiento. Él simplemente estaba basado en los principios de las leyes y creía que solo así podía salvarse. Entonces, él solamente estaba hablando de lo que había en su mente, de lo que conocía. La segunda respuesta que Jesús da es, de cierto te digo. Este de cierto es muy importante, es porque es reafirmando, es diciendo, yo lo digo y así es. Es algo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy bonito cuando miramos en los evangelios, en Mateo, el bautismo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo primero que hizo fue que fue donde Juan el Bautista, dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que complazcamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, que después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús con Mateo estamos viendo que Jesús está haciendo exactamente lo que le está diciendo a Nicodemo que haga. Jesús va a bautizarse. Jesús reconoce al Padre. Jesús va a bautizarse por obediencia. Y ese bautizo representa dejar la vieja naturaleza, aunque Jesús no la tenía, pero estaba dando ejemplo a nosotros para que nosotros lo hiciéramos. Y que cuando salía, eso representa la resurrección, es decir, la muerte de la vieja naturaleza, y vamos a resucitar a una nueva naturaleza. Eso solamente se puede lograr a través de la obediencia, a través del arrepentimiento, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Miremos que después dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué maravilla, hermanos, ver que Jesús lo hizo y se lo estaba enseñando a Nicodemo. Él estaba diciendo a Nicodemo directamente, tú debes nacer del agua y del Espíritu, porque es la única manera en que puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, para poder ver y entrar al reino de los cielos, necesitamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bueno, mis amados hermanos, entonces nacer del agua y del Espíritu, lo que le quería decir Jesús a Nicodemo es entrar, es descender a las aguas
dejar la vieja naturaleza carnal, ser completamente lavados, regenerados y nacidos a una nueva naturaleza espiritual. Para ser hijos del Altísimo hay que nacer del Espíritu, ser formados de adentro hacia afuera. Entonces Jesús le estaba diciendo, mire Nicodemo, para usted entrar en el reino de Dios, debes cumplir primeramente todo lo que te enseñé, y eso te hace hijo de Dios. Necesitas arrepentirte, Nicodemo, y creer en mí. Cuando vemos acá que el viento sopla de donde quiere, después le dice, no te maravilles. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, con respecto a la pregunta que él le había hecho anteriormente. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Todo esto sucede con la acción del Espíritu Santo. Nosotros nacemos realmente es de el cielo. Nacemos es de lo que Jesús hace en nuestro interior a través de su Santo Espíritu. Él aún no entendía la gracia, él solamente entendía la ley. Y el Señor lo estaba llevando a que entendiera la gracia. Miramos aquí una conversación, ¿cierto? El tercer punto se llama una conversación y una revelación divina. Ya han tenido la conversación y Jesús le ha dado específicamente las indicaciones de lo que él quiere que Nicodemo entienda para que pueda vivir una vida completamente en el reino de Dios. Vamos a mirar una revelación divina y lo vamos a mirar del versículo 9 al versículo 14. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo está confrontando directamente con su conocimiento y con su sabiduría, que es una sabiduría vana. Jesús le está diciendo, usted solamente sabe cosas que quiere creer y entender. Ahora yo le voy a enseñar lo que es verdad. Y para eso el Señor prácticamente está tocando el orgullo de Nicodemo. Para poder entender las verdades espirituales, mis hermanos, necesitamos mucha humildad y estar a los pies del Maestro y escuchar su voz. Una revelación divina. Entonces dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vemos dos veces la palabra Hijo del Hombre. Cuando leemos Hijo del Hombre es porque Jesús hace referencia a sí mismo. Miremoslo en Mateo 16, 13, 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Algunos dicen que eres un profeta. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra de Dios para todos dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Nicodemo? Se le estaba presentando, se le estaba revelando como el Mesías, como el Salvador, cuando le dijo el Hijo del Hombre. Después le habla de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué más le estaba revelando? Le reveló a Nicodemo que Él es el Salvador del mundo, que era necesario mirarlo a Él. ¿Qué estamos mirando ahí? En Números vemos que el Señor había mandado una reprensión al pueblo de Israel por desobedientes y había mandado unas serpientes y le había dicho a Moisés, porque ellos le dijeron que orara,
que los ayudara porque se estaban muriendo. Entonces el Señor en su infinita misericordia le dice a Moisés que levante una serpiente para que todo el que la mirare fuera sanado, pero él solo el que la mirare. Entonces él está diciendo esto a Nicodemo. Nicodemo, usted ya leyó eso, y esto representa que el Mesías iba a morir en una cruz y que todo el que mirare esa cruz sería salvo. Todo el que mire a Jesús será salvo. Entonces es otra revelación, es una revelación que el Señor le está haciendo a Nicodemo. Vamos resumiendo: una historia de vida, un tiempo establecido, una conversación y una revelación divina. Mire, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Jesús nos muestra, nos enseña quién es Él a través de sus escrituras, y cada vez va siendo más claro para nosotros el propósito al cual Dios nos ha llamado, y es lo que precisamente está haciendo por misericordia en la vida de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que se movía en esferas muy altas a nivel, digamos, religioso, pero era un hombre que, igual que cada uno de nosotros, necesitaba de Jesús. Vamos para el cuarto punto, que es un propósito eterno. Esto lo vemos del versículo 15 al 16. Vamos a leerlo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús, mis amados hermanos, nos asegura un camino y nos asegura la vida eterna. Estos versículos nos hablan del amor del Padre revelado en el Hijo para todo el mundo. Es decir, Nicodemo, usted está ahí dentro de todas las personas que yo quiero que me conozcan y que sean salvas. Esto vuelve y lo repite en el versículo 15: para el que cree en el Señor, entonces va a tener un camino y va a tener vida eterna. Nicodemo fue llamado por Jesús para un propósito eterno: que le conociera verdaderamente a través de su gracia y misericordia, que creyera en el Salvador del mundo, que Él perdonaría sus pecados, que supiera del amor del Padre por todo el mundo. Hermanos, Nicodemo logró entender esta belleza porque en este propósito eterno vemos a Nicodemo completamente transformado, ya no hablando en la noche, quizá con sus temores fueron vencidos. Cada que nuestra fe se fortalece, los temores son vencidos. Entonces Nicodemo lo vemos en Juan 7, del 50 al 51, defendiendo a Jesús. Vamos a mirarlo. Juan 7, del 50 al 51. Juan 7, del 50 al 51. Entonces aquí estaban siguiendo los gobernantes y los fariseos, pues seguían hablando mal del Mesías. Y Nicodemo se levanta y dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. No le creyeron. El Señor lo usó para que ellos reaccionaran, pero no le creyeron. Pero Nicodemo se levantó delante de los fariseos y una cantidad de personas que habían públicamente. Esto demuestra que Nicodemo había sido transformado por el poder del Señor. Y también es mencionado como quien tuvo el privilegio de sepultar a Jesús. Ya Nicodemo era otro, hablaba en público y públicamente sepultó a Jesús, adorándolo y honrándolo, reconociéndolo. Como era un hombre rico, Dios lo usó para que su hijo fuera ungido como un rey. Pues Nicodemo usó 30 kilos de perfume. Esto lo vemos en Juan 19:39, compuesto de mirra y aloes. Recordemos que el incienso es un homenaje supremo a su divinidad y la mirra un anuncio a sus padecimientos como redentor de la humanidad. La fe de Nicodemo por Jesús había crecido y con ella sus temores se habían perdido. Gracias le damos al Señor porque en nuestra vida el Señor ha tratado con nuestra autoestima, con nuestros temores, con nuestros miedos,
con nuestras angustias, con una cantidad de cosas que teníamos preconcebidas desde antes de conocer a Jesús. Pero Jesús ha ido transformando nuestras vidas al punto de que nosotros le adoremos y le amemos y que sea para nosotros lo más grande y significativo. Para Nicodemo, esos 30 kilos de perfume representan el máximo de su expresión para adorar al Maestro. Jesús también tenía un propósito, y el Padre Eterno desde el principio, que Jesús fuera enterrado en una tumba que estaba nueva, que también lo conocemos a través de José de Arimatea, y que además fuera perfumado su cuerpo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos entonces a la conclusión, mis amados hermanos. ¿Qué aprendemos entonces del encuentro con Jesús? Todo. Aprendemos que Jesús es todo para nosotros, que Él nos ama y quiere comunicarse con nosotros. Él quiere salvar a todo el mundo. Él es misericordioso, no hace acepción de personas. Él se mueve en todas las esferas sociales, políticas, religiosas. Él quiere que todos seamos hijos de Dios para poder conocer al Padre. Él quiere purificar su iglesia hoy, hermanos. ¿Qué aprendemos de Nicodemo? Pasó de ser simpatizante a ser creyente. Pasó de ser religioso a ser adorador. Pasó de ser perdido a ser salvado. Pasó de ser temeroso a ser valiente. Esas 100 libras de ese compuesto de mirra y aloe representan unos 30 kilos de perfume. Es un perfume costosísimo que representan la máxima expresión de adoración de este hombre por el Señor. Nicodemo comprendió que todas las riquezas materiales no pagarían lo que Jesús hizo por él. Nicodemo comprendió que la vida sin él no tendría sentido y que todo lo que pudiera entregarle al mundo no sería tan importante como lo que Jesús había hecho por él esa noche. Nicodemo entendió que todo su conocimiento, su autosuficiencia, sus prejuicios, su religiosidad eran poco y que nada de eso necesitaba. Lo único que era humillarse delante de la presencia de Dios para entender las verdades divinas. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué aprendemos de ese encuentro con Jesús? Que debemos estar agradecidos y adorarlo en nuestra máxima expresión. Y el mejor aroma que podemos entregarle es el aroma de la obediencia y la santidad. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de cada encuentro aprendemos algo. Seguramente si nos reunimos como hermanos, vamos a aprender mucho de cada encuentro con Jesús. Pero estos encuentros no son solamente una vez. Ya de acá en adelante se forma una comunión perfecta contigo Jesús, contigo Espíritu Santo y con el Padre. Y eso es lo que ha logrado Jesús por cada uno de nosotros. Que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, gracias al amor incondicional de un Padre que se ha revelado a través de su Hijo amado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.